Bueno, un lujazo estar aquí en Varese con el señor Luis Escola. Hacía un montón que no hablábamos, mucho también que tiempo que te quería ver. Un placer enorme estar aquí en tu club, ¿está bien? No, es demasiado personalista, pero estamos muy contentos de tenerte y esperemos que la pases muy bien. Bueno, muchas gracias, la verdad que la estamos pasando bárbaro, estamos conociendo un poco todo lo que se está haciendo acá. Contámelo o resumímelo desde que llegaste a este lugar como jugador primero y después como directivo, ¿qué es lo que plasmaste como idea tuya en este club? No, la historia es, a pesar de que fue poco tiempo, es bastante larga en el sentido de que todo nace, en realidad va más atrás de Varese, viene del Mundial de China, en el cual yo fui, no te digo sin expectativas, pero fui sin pensar que había un mañana, ¿no? Mi approach con respecto al Mundial de China fue: vamos a jugar esto, no hay más nada que esto, después no tengo ni idea qué pasa el día después de China, ¿no? Sin pensar en el Juego Olímpico, sin pensar en dónde jugar, etc. Y eso hice. Cuando terminó, pasó todo lo que pasó, que jugamos bien y que clasificamos al Juego Olímpico y demás, y se abrió un poco. ¿Y ahora qué hacemos, no? Me retiro, juego, no juego, dónde juego, qué hago. Y se empezaron a bajar diferentes opciones, y de la nada, que en realidad había aparecido antes del Mundial de China, me había llamado Ettore, y en ese momento, con este approach que te había dicho, no le di importancia, y después del Mundial me volvió a llamar y lo escuché. Inicialmente pensé que no era algo que a mi mujer le iba a interesar, era otro país y demás, pero sin embargo le interesó, le gustaba la idea de venir a vivir a Italia, y lo tomamos como una cosa de un año, pero ni bien llegamos, pasó la pandemia, bueno, con todo lo que significó la pandemia, ¿no? La idea era un poco vivir la experiencia italiana, conocer, pasear, hacer diferentes cosas, y nos encontramos un mes después de que ella llegó, 80 días encerrados en la casa, es decir, todo, digamos, el plan se fue para... No solo eso, sino que se suspendió la Euroliga, se suspendió la Lega, se suspendió el Juego Olímpico, y quedamos ahí un poco en ese limbo, ¿no? que quedó todo el mundo, ¿no? Sí, claramente. No nosotros, que quedó todo el mundo, nosotros incluidos, y ahí un poco salió de nuevo un nuevo dilema: ¿qué hago? Inicialmente había decidido de no jugar, de ya está, de retirarme y quedarme en Italia para vivir es un poco de esa experiencia italiana de que te hablaba. Y cuando se lo conté a Ettore me insistió un poco, yo le dije que no tenía ganas, qué sé yo, y Ettore fue a hablar con Toto Bulgeroni, que es una de las personalidades más importantes de la historia de este club. Él me llamó, vinimos, empezamos a hablar. ¿Toto es el base del equipo histórico, puede ser? Toto jugaba en Varese cuando ganaron todo, muchas cosas, entre ellos 2 Euroligas. Después fue propietario del equipo, ahora es miembro consejero del board, y empezamos a diagramar lo que terminó siendo esto, ¿no? Pero inicialmente era, bueno, voy, juego, pero ¿qué querés? Porque yo para jugar con 41 años, ¿cuánto te puedo dar? Un par de partidos, capaz que salvar el descenso, capaz que no, al final terminamos salvando del descenso, pero si vos querés eso de mí, hay otras opciones, hay otras cosas que vos podés buscar, mucho mejor. Me dijo, no, necesitamos un cambio, quiero hacer las cosas diferentes. Bueno, le digo, vamos, juego un año y después hablamos. Hizo, me lo respetó todo el año, ¿no? Jugué, me dejó jugar, me dejó entrenar, y cuando terminó el año empezamos a diagramar lo que hoy es el proyecto este. ¿Y cómo, digamos, se da tu incursión ya en la parte de propietaria, por decirlo de alguna manera? No, ¿fue natural? O sea, yo tenía en la cabeza un camino, una dirección y unas cosas que yo quería o creía que eran las correctas. Y no son muy alineadas con lo tradicional FIBA, te diría europeo o italiano, pero no es italiano europeo, es más FIBA, es mucho más tirado para el lado NBA, que es donde me sentí más cómodo y donde yo creo que se hace lo mejor a nivel básquet, con una diferencia brutal con el segundo mejor. Entonces, eso lo identifiqué rápidamente, ¿no? Son tan diferentes las cosas que es difícil hacerlas desde un lugar. Entonces, yo soy muy horizontal, ¿no? Creo mucho en la horizontalidad, esa palabra no me sale nunca. Horizontalidad del proyecto, de este y de cualquier otro. Pero a la vez
tenía que saber de que iba a poder hacer cosas, ¿no? De que iba a tener la potestad, el poder de poder hacer cosas, y eso me lo daba una posición, digamos eso, de poder dentro del equipo. No era una cuestión de hambre de poder, sino era una cuestión de poder hacer cosas que en el entorno no estaban tan asumidas, no estaban tan valoradas, incluso estaban mal vistas, ¿no? O se creía en otros modelos diferentes. Desde ese punto de vista nace la idea de tener un lugar en donde yo pudiera hacer cosas. Después poder generar esa horizontalidad. Bien. Me salió, me costó. Pero ya desde otro lugar diferente, ya con algo para mostrar, ¿no? Hoy estamos en otro lugar, hoy estamos mucho en ese punto, ¿no? Porque ya pudimos mostrar de que tenemos una idea, tenemos un camino que funciona. No decimos que somos los mejores, no decimos que somos los únicos, no decimos que sabemos más que los demás, pero cuanto menos podemos decir que esto es una alternativa a otras, tan válida como las otras. A ver, decime si estoy muy errado. Yo cuando te vi jugar en Italia, arreglar en Milano, Euroliga, la primera sensación es que te enamoraste de Italia, primero. A nivel social o cultural, digamos, sí. Con lo cual... Sí, de hecho yo elijo vivir en Italia antes de Varese. Nosotros estábamos con mi mujer un día tomando mate en el pleno de la pandemia, y esta cosa negativa de decir, al final teníamos una lista, que íbamos a ir a la Fontana de Trevi, íbamos a ir a Cinque Terre, íbamos a ir a todos estos lados, no hicimos nada, estamos acá hace 80 días, repito, como todo el mundo, ¿no? Pero, y le digo, bueno, sí, escúchame, no tenemos nada que hacer, no es que tengo que volver no tengo nada que hacer. Se acabó el básquet, nos quedamos en Italia, un año más. ¿Eso incluía por ahí no jugar los juegos? No, los juegos no se jugaban, ya estaban cancelados los juegos, no había básquet, no había vida, no sabíamos nada de la vida, era un momento que no se Podíamos sabía. Estar encerrados 5 años. No se sabía nada que iba a pasar, los juegos eran como una cosa totalmente ridícula. Futurista. Pensar a los juegos. Después, bueno, fue mutando y terminó en esto que terminó pasando, pero en ese momento nos quedamos en Italia tranquilos y total, no tenemos que volver. Es decir, yo elegí ir a vivir a Italia, después había que darle forma, ¿no? Pero elegimos quedarnos en Italia antes de hablar con Bulgeroni, antes de venir a jugar, antes de pensar en tener un proyecto postjugador acá en Varese. Pero por eso digo, Milano te atrapó. Me atrapó Italia y en general esta zona en particular, Lombardía, Milano, pero después me fui de Milano, terminé acá. Me gusta esta zona, yo no quería mudarme, el problema mío era mudarme, no tenía ganas, mi familia no disfrutó los últimos años, no le gustó, llegamos a un punto en que los chicos habían crecido y ya no era tanta emoción cambiar de casa, cambiar de ciudad y demás, entonces yo estaba buscando esa estabilidad y me gustó esta zona de Italia, Lombardía, que justo en ese momento estaba en Milano, pero cuando vinimos para acá dijimos, nos gustó incluso más porque son casas un poquito más grandes, hay mucho más verde, más tranquilo, para el momento de vida que estamos nosotros es mucho mejor. Y Milano está a 20 minutos, es decir, o sea, si querés ir a cenar, ahora mismo. Bueno, te mudaste igual. Sí, yo estoy acá en Varese. Cuando jugaste en Milano estabas medio en el medio, los primeros 2 meses. Claro. Y después nos mudamos. Yo en realidad no vivo en Varese, vivo en Mustonate, claro, que está de camino para Milano. Después la otra sensación que me quedó es que, por lo menos antes de Milano, estabas abriéndote a experiencias fuera del básquet más, que incluye esto de participaciones en algunas empresas de tecnología, los tokens y algunas otras cosas, y que por algún motivo te terminó tirando esta situación de estar otra vez en el básquet haciendo una cosa que manejás obviamente como pocos en el mundo y te enganchó. Bueno, al final del día uno es lo que es, ¿no? Y yo tuve ese conflicto interno de luchar contra lo que uno es, ¿no? Un poco de decir, no, el básquet, vamos a hacer otra cosa diferente. Me gustaba mucho el tema de la gestión, me gustaba mucho toda la cosa empresarial, me gustaba mucho entender cómo funcionaban las empresas por dentro y demás. Entonces busqué mucho por ese lado porque me atraía mucho. Pero al final del día uno es lo que es y su pasión es su pasión y lo luché un poco, pensé que era diferente, pero con el tiempo volvía de a poco siempre acomodándome en el mismo lugar, ¿no? Y en un punto, o quizás en este momento de mi vida, capaz que cambie en un futuro,
tengo que asumir que esto es lo que soy, que mi pasión es el básquet y sin embargo encontré una manera de, no busqué un trabajo de director deportivo, no busqué un rol de general manager, no busqué un rol de entrenador, busqué un rol en donde yo tenga esa experiencia de estas otras cosas que me dan curiosidad, que me llaman la atención, que me motivan, que me dan ganas. Entonces hoy yo tengo un rol mucho más amplio, la parte de básquet, que esto está muy hablado, digamos, dentro de la oficina nuestra, es muy difícil que no esté involucrado en la parte de básquet, ¿no? Por mi experiencia, pero mi rol en realidad es de la parte corporativa del equipo. Yo tengo un general manager, Michael Archieri, mi rol está en la parte corporativa. Después es muy difícil que cuando estemos hablando de la reunión de marketing o de market, la reunión de player development, la reunión es muy difícil que no termine siempre en el medio por mi expertise, digamos, y mi experiencia en el deporte de tantos años. Pero mi rol, digamos, mi job description es en la parte corporativa. Entonces esto me permite un poco ese mix de dos cosas que una es mi pasión y la otra es algo que me interesaba mucho y que me motivaba. Tengo muchas preguntas desordenadas. No, elegí las mejores porque tampoco me puedo quedar acá todo el día. Son buenas. La primera es, me gustaría saber qué rol cumple o cumplió en tu cabeza Daryl Morey, que me parece que de algún modo, no sé si es el que te generó, te prendió alguna lucecita. Él es quizás el más marketinero, no es la palabra, porque marketinero tiene una connotación no negativa, pero un poco como prejuiciosa. El que tiene más nombre, ¿no? El que es más conocido. Es una mente brillante y todas las mentes brillantes me dejaron un impacto muy fuerte. Con ese tipo de gente tengo una cosa casi como hipnótica, ¿no? Que con él en particular, pero hay otros, ¿no? Sam Hinkie, Adrián Paenza, hay otros, Gerson Rosas me ayudó mucho desde otro lugar diferente, porque él tiene un approach muy diferente, él maneja mucho mejor los grupos de trabajo, las personas, tiene mucha personalidad, Daryl es más. Hay un montón y después hay otra gente que no conoce a nadie, que son gente que trabajaba en los equipos a otros roles, con los cuales tuve la oportunidad de hablar mucho, y son gente que me dejó mucho. Daryl en particular me dejó mucho. Mucho de lo que hacemos acá nació de alguna manera u otra en Daryl. ¿El tipo cambió el básquet? No sé si directa o indirecta. Es demasiado statement para una persona que no juega, ¿no? Si me lo decís de Stephen Curry, te digo sí, cambió el básquet. Si me decís de Shaquille O'Neal, te digo sí, cambió el básquet. Pero de una persona que no juega es difícil. Pero si no lo cambió, estuvo muy cerca de cambiarlo. Ahora, volvemos a una discusión casi filosófica, que la tuvimos muchísimo internamente con diferente gente con el discurso de Lanuden, que Lanuden es otra mente brillante, en otro momento, con otro perfil completamente diverso. Vos, por ejemplo, ¿no? Vos pensás que sin Lanuden nosotros seguíamos jugando regionales, torneos locales, no, iba a pasar lo mismo, sí. ¿okay? Esto es exactamente lo mismo. No, es un tema científico. Exactamente. Esto iba a pasar, no hay forma de que no pase. Todas estas evoluciones tienen un argumento científico, matemático, práctico, deportivo detrás que lo validan 1000%, no 100%. Entonces es imposible pensar que no iban a pasar. Pero no quita el mérito de que uno lo haya hecho primero que otro. Y eso al final tiene valor. No hay vuelta, o sea, va a pasar en todo el mundo, no hay discusión al respecto. Vos tenés dos opciones, o hacerlo primero o hacerlo último, pero lo vas a hacer lo mismo. Y el momento que lo hagas, si lo hiciste primero, sacaste la ventaja. Y si lo hiciste último, estás luchando para no quedar relegado. ¿Pasó alguna vez que cuando empezaste a ver todo esto de la evolución a partir de lo que el tipo hizo? Vamos a aclarar primero, ¿no? Daryl Morey, ex general manager de Houston, de Filadelfia después, polémico, sigue siéndolo,
polémico también, con sus... No es muy polémico. Bueno, pero puntualmente en algunas situaciones lo ha sido. En realidad... Bueno, sí, con lo de Taiwán, sí, está bien, está bien. Y... Me refiero a que no es polémico con su approach, con su idea. Es polémico para la gente que no la entiende. Exacto. Pero no es polémico. De hecho, con lo de China habría que... Bueno, con lo de China... Pero ahí no nos metemos, pasemos de largo. Sí, por las dudas. Lo que te decía es, él es el que desarrolla primero el tema de las estadísticas avanzadas, se podría decir, en cuanto a No, eso no es correcto. No, ya bien, hay literatura de estadística avanzada desde hace 80 años. Bueno, pero a eso voy. Cuando pasa esto de que explota en un momento, te diría, no sé si con Houston, pero sí, se podría decir que con Houston, con Mike D'Antoni, ¿no te parece loco que no se haya visto mucho antes cuando era algo matemático? Sí, me parece loco, pero también está en línea con una evolución del mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que pasó entre el 70 y el 90 no tiene nada que ver con lo que pasó entre el 90 y el 2010. Bien. ¿Okay? Hay una revolución tecnológica que hace que las cosas se potencien. Y esto pasó lo mismo. Toda la evolución del básquet tuvo un ritmo hasta que le metimos la tecnología que elevó eso. Acá el problema está en la data. Entonces vos antes no tenías data, hoy tenés una cantidad de data que te permite entender y tomar unas decisiones mucho más avanzadas que antes. Antes no estaba esa data. Esto es normal, esto es así, es entendible que haya pasado de esta manera y que haya explotado mucho más veloz ahora, de lo mismo que la evolución de un teléfono es totalmente diferente a lo que fue, ¿te acordás del teléfono este? Tuvimos, no sé, 30 años, 40 años con ese teléfono y ahora no estás... O sea, el próximo teléfono es 1000 veces mejor que el anterior que vos tuviste en un año, con tecnología y demás. Es decir, ese crecimiento exponencial es entendible por el tema de la estadística, de la data, no de la estadística, y de la accesibilidad a la estadística, que antes no estaba. La estadística existía, pero tener acceso a eso no existía, era mucho más difícil. Vos tenías que ir y manualmente taguear las cosas que vos querías sacar conclusiones. Y eso es un trabajo, se podía hacer, pero se podía hacer para un momento. Yo quiero investigar 7 tiros mejor que este. Ok, lo haces en 3 meses y después ya está. Pero para vos para vos usarlo, tenés que hacerlo todos los días de tu vida. Y tendríamos que tener 100 personas solamente dedicadas a etiquetar. O eso se hace de otra manera. Entonces te permite tomar otras decisiones diferentes. Entonces se entiende que haya tardado. Darryl, sin embargo, no fue el que realmente empieza con esta movida, es su compañero de Stanford, que es el que lo hace en el béisbol, el de la película Moneyball, que juntos hacen la conferencia Sloan. Y él lo hace en Oakland 6 y hace increíblemente lo mismo, ganan 22 partidos seguidos. En el primer año Terry gana 22 partidos seguidos con Houston. Tal cual. Pierden el campeonato, igual que pierde el campeonato Houston. Yo estaba en ese equipo. Claro. Y después él termina ganando, que se va creo que los Red Sox, y Darryl todavía no ganó, y entre los dos se cargan todo el tiempo porque el otro no ganó. Pero él lo aplica y muchas de las cosas, de hecho, se llama Moneyball, lo que hizo en el béisbol, y Moriball, lo que hizo en el básquet, de Daryl Morey. ¿Por qué crees, no a polemizar, al contrario, vamos a discutir mucho sobre algunas cosas que no terminamos de entender? Por ejemplo, ¿por qué todavía es tan reacio el mundo FIBA a aceptar eso? Si es que lo es, ¿va? No, que lo es, no hay ninguna duda. Porque estamos muy por detrás. El mundo FIBA está muy por detrás en lo que es la NBA, ¿no? Jugamos al mismo deporte, la pelota es naranja, la cancha es parecida, no es igual, pero es parecida. Pero es otro deporte, ¿no? Porque el acceso a esa data hoy es casi igual. No es casi igual. Primero, y además, primero no es casi igual. La NBA, o sea, por ahí un equipo de NBA gasta 14, 15 millones de dólares en su departamento de Analytics. Yo no conozco ningún equipo en Europa que tenga un departamento de Analytics. A lo sumo, alguno tiene lo que ellos llaman Stats Guy. Un chico, generalmente un estudiante, que provee reportes. Y bueno, ahí tenés la clave. Pero después también hay que leer las estadísticas. Vos tenés un montón de números, no te dice absolutamente nada. Tenés que entenderlos, tenés que leerlos, tenés que aplicarlos, tenés que tenerlos. Y hay que romper un montón de verdades impuestas de hace 100 años que... Por ejemplo. Qué sé yo, el poste bajo, por ejemplo, el tiro de 2 largo, jugar lento.
por Te ejemplo. pongo el tiro de Jules del otro día. ¿Qué tiene que ver? Es la excepción. No. ¿O no? No. A ver, si yo te digo que un tiro de 2 largos es malo, te digo porque el tiro de 2 largos es, por ejemplo, en Lega es de 0.78 puntos por posesión. Yo no te estoy diciendo 0. Claro. Cada vez que lo mete, vos no podés darte vuelta y mirarme. Obviamente. Porque eso te confirma mi argumento. No entendés nada, ¿no? Pues 0.78 son alrededor del 37%, casi 40%. Es decir, va a meter 4 para hacer un número redondo. De los 10 que tiró va a meter 4. ¿Las 4 veces me vas a mirar? No. Y yo te voy a mirar las 6. Es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido. Ahora, eso es lo que dice la estadística. Pero no va a ser 4, 6, va a ser 8 de 10, Depende 2 de del 10, 0 de 4, 0 de 2. O sea, eso va a ir girando. Vos tenés que tener una cantidad que es alrededor de 1000 para que esta estadística se le pierda lo que se llama en la jerga el ruido y empiece la línea se empieza a suavizar y ahí vos vas a tener ese número y lo vas a tener ese número por el resto de la muestra. Que en definitiva vos analizás para hacer una tarea en un torneo, no en un partido. En un partido también, porque en un partido... ¿Es parte de eso? Sí, en un partido vos tenés 80 posesiones, es decir, también, pero claramente en un partido vas a tener menos impacto que en 30, que también tenés menos impacto que en 80. ¿Ok? Eso está en un claro. partido tirás 2 de 20 en triple y no te va a cambiar. Exacto, vos podés tirar 15 de 20, pasa, pero no vas a poder tirar 15 de 20 todos los partidos, no lo vas a poder sostener en el tiempo, lo mismo que 0 de 20. Entonces, esto es una reacción muy normal, es decir, mirá el tiro de Liul, mirá, la metió, te equivocaste. No me equivoqué, me hubiera equivocado si las erra todas. ¿Okay? Los eventos son binarios, es decir, vos agarrás un tiro y hay 2 opciones, o 0 o 100. Pero ningún evento es binario, ningún evento, mejor dicho, todos los eventos son binarios, ningún evento es de 0 o de 100. Todos los tiros tienen un valor que se llama expected value. Ese tiro contestado después del dribbling, con la mano encima, en el último segundo de la posición, tiene un expected value alrededor de 0,4 puntos, claro. Muy bajo. 15%. Pero no es 0. No es 0. Pues si fuera 0, ni siquiera, obviamente no se hubiese tirado ese tiro. No, o sea, pero además, todo esto tiene valor cuando vos tirás 1000 de esos tiros. En el último tiro no estamos discutiendo el último tiro. El último tiro puede entrar, puede salir, lo puedes tirar a mitad de cancha, lo puedes meter, te pueden hacer falta, pueden pasar 1000 cosas. Estamos discutiendo estadística. Para discutir la estadística jamás podés discutir una acción. Tenés que discutir mínimo 400, 500 de una misma acción como para poder tener un argumento válido. Ahora, cuando no se utiliza eso que, como decíamos antes, es incontrastable, o sea, es irrefutable. Es matemático, científico, este tiro de la esquina mide 0,90, este otro mide 0,70, este otro mide 0,50, con lo cual nadie te puede decir no es así. Te lo dicen, me lo acabas de decir vos hace un segundo. No, yo no te dije eso, nada. Yo te le dije, te pinché con el tema del tiro de Jules, pero estamos totalmente de acuerdo. O sea, esos tiros en esa situación quizá te sirve porque tenés al jugador justo en una situación. Tenés que tirar, él hizo un pique, ¿qué va a hacer? Se acaba el partido. Este es 0,4, se acaba el partido, tenés que tirar. No estamos discutiendo eso, ¿se entiende? Pero lo que te digo es, si esto es tan así, ¿cuál es el punto para no ir hacia eso? Porque yo no creo que sea una cuestión solamente de tosudez o de no tener acceso a los 15 millones de dólares de un equipo de NBA para tener la super data, porque ya la data básica de esto más o menos la tienen los equipos. En esa última parte que vos acabas de decir estoy de acuerdo, pero la verdad es que yo no te puedo contestar por qué, porque yo tengo cierta incredulidad al respecto también. Yo estuve en reuniones, no acá, pero en donde alguna persona hace un argumento de este tipo y la gente lo discute. Y es muy curioso, porque vos decís, ¿cómo puedes discutir esto? No hay discusión al respecto, no hay ninguna discusión al respecto. Entonces, es difícil para mí contestar esa pregunta, pero la realidad es que el entorno deportivo es un entorno que le cuesta. O sea, conservador. Es conservador, viene gente que hace mucho tiempo maneja las cosas de una manera, que se hizo y después todo el mundo hace la misma, y siempre uno gana, y el que gana es una especie de gurú que tiene la razón absoluta, y no necesariamente es el caso, ¿no? Vos podés hacer las cosas bien y perder, podés hacer las cosas mal y ganar, y si todos hacen las cosas mal,
uno va a ganar, siempre gana alguien. Ujú. Entonces, no necesariamente el hecho de haber ganado muchos títulos te da la razón en un argumento en particular, ¿no? Dice que vos sos un buen coach, un buen manager, un buen jugador, con esas condiciones, en ese lugar, en ese mundo, en ese environment. Pero no necesariamente te da la razón en un argumento en particular. Y eso un poco es la cultura FIBA, no europea, porque es injusto, ¿no? Esto pasa en muchas partes del mundo. Hay algunas que están un poco más avanzadas que otras, pero en general pasa en todos lados. Está un poco como el hecho, por ejemplo, cuando yo llegué a Italia, la frase que fue una de las primeras que aprendí: abbiamo fatto sempre così. Hicimos siempre así. Esto es lo que hacemos nosotros. Acá hacemos las cosas así. Bueno, esa frase en sí no tiene ningún valor argumentativo, es decir, ¿no? ¿Qué significa Porque eso? sí. O sea, es decir, no tiene ningún valor, lo hicimos siempre así, pero no argumenta el hecho. Pero igual te suena eso de Argentina. Me suena de nuestra todos lados, herencia ¿no? italiana. Va, no sé si es Sí, italiana, pero hacemos las cosas de una manera y hacemos las cosas de una manera. Entonces es como un poco más difícil el cambio porque a la gente no le gusta tanto. Se hacen las cosas así y las hacemos así, las vamos a ir haciendo así. Entonces, ¿no es un poco también un escudo que tiene el ser humano para esta etapa de un cambio a una velocidad que es difícil seguirla? sí, hay un poco mecanismo de defensa, ¿no? Hay gente que históricamente en el deporte se valoraban otras cosas y hay gente que es muy buena en eso, ¿no? Qué sé yo, en otras cosas más subjetivas. Y un poco es como decir, ahora, digamos, ¿qué hago? ¿No? Porque yo no soy tan objetivo, no soy tan analítico, no entiendo tantos estos números, no edito video, no. Antes por ahí cambiabas 2 veces en tu vida. Hoy tenés que cambiar, no te digo todos los años, pero Exacto, entonces hay un poco una resistencia de gente que dice, ok, si estos tipos tienen razón, quedo afuera. exacto, ¿qué hago? Y cuando te pones en esa situación, luchás contra eso, y luchás agresiva. Hay un libro que habla de las 4 etapas de la gente disruptiva, que no somos nosotros, está claro, porque lo que estamos haciendo nosotros lo hace muchísima gente en el mundo del deporte, pero la gente disruptiva de verdad, Elon Musk, Jeff Bezos con Amazon, gente que cambió el mundo, ¿no? Gente disruptiva de verdad, que cuando vos los ves en las historias de ellos, hablan de las 4 etapas, ¿no? La primera es la burla. Por ejemplo, Elon Musk le decía, esperá que llueva, que te vas a morir electrocutado. Lo cargaba, le decía, la burla, ¿no? No lo vas a hacer nunca, no te toman en serio, la primera etapa. Cuando vos superás esa primera etapa, que la gente empieza a decir, oh, ok, no es un ridículo, no está loco, empieza la ira, la segunda etapa es la ira. Este tipo nos está arruinando el mercado y va con toda esta historia de no sé qué, uso Elon Musk de ejemplo, ¿no? Pero con toda esta historia de la ecología y no es ecológico porque se enojan, ¿no? O sea, ya es la segunda etapa. Cuando vos la superás, la gente del otro lado dice, no solo que no estaba loco, sino que no está tan equivocado. Entra la tercera etapa, que es el miedo. ¿Y ahora qué hago? Porque este tipo tiene un auto que vale tanto, que pum, 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 ¿y ahora qué hago? Y viene el miedo. Y cuando superás la tercera etapa, que es la casi última, viene la última etapa, la cuarta, que es la admiración. No solo que no estabas loco, no solo que no estabas equivocado, tenía razón yo en tener miedo, porque no sé hacer lo que haces vos, y te admiro, son mejor. Son las 4 etapas. Te aclaré antes que no somos nosotros. Pero se entiende lo que puede llegar a pasar en un micromundo, ¿no? Que va, la primera la gente dice, jaja, vas a tirar triple, esperate que vas a tirar triple en segunda división, jajaja, corren y tiran, y el partido, el time, la burla. Después la segunda es un poco lo que hablamos, el enojo, esto no entienden nada, porque la química, porque es el enojo de proteger lo tuyo. Y después empieza la gente un poco a decir, ok, estos tipos encontraron una manera de jugar, me están ganando, ¿cómo corno yo hago esto que están haciendo ellos? No sé ni lo que hacen, no sé ni por dónde empezar. Y después finalmente son buenos, ¿no? La última etapa. Es un poco eso que pasa. Ahora, la NBA, Estados Unidos, digamos, es un país con una cultura que también tiene esas Sí. 4 etapas. ¿Sí? Y sin embargo... De hecho los ejemplos que te puse son, sí, son bien americanos. Tal cual. Digamos, en este juego, ¿vos también pensás que pasó por esas 4 etapas o fue más aceptado fácilmente? Absolutamente pasó. Yo fui a la NBA y era parte de estas batallas intelectuales entre basketball people y numbers people, que era la Tercera Guerra Mundial. O sea, se mataban con todas estas discusiones. O sea, esto pasó ahí también.
absolutamente. De hecho, Mori tiene muchos Muchísimo. Ahora es mucho más difícil, porque claramente... pero podemos ir antes de Mori, podemos ir al CNC Corolés de D'Antoni. Acordate todo lo que se habló, todo lo que se escribió, con eso no se ganan campeonatos. No se ganan campeonatos, es una cosa ridícula. Es decir, los tipos agarraron un equipo que estaba ahí abajo, lo empezaron a hacer ganar. No, pero con eso no llegan nunca, con eso nunca vas a tener un equipo ganador. Después empiezan a ganar. No, pero con eso nunca vas a ir a playoff. No, sí, pero nunca vas a salir campeón. ¿Viste cómo van moviendo el argumento? Que al final me está, claro, me está rompiendo. Claro, pero no estás haciendo otra cosa que darle la razón al otro tipo. O sea, cada argumento tuyo es decir que estabas equivocado en el anterior, ¿entendés? Bueno, no ganaron, pero no ganaron, porque si vos agarrás el CNC Corolés de D'Antoni y lo traspolás con la máquina del tiempo a la NBA de hoy, rankearían 29 en pace. Claro. 29. ¿Qué quiere decir? Que se pensaba que ellos iban lo más rápido posible, pero estamos viendo que podían ir 10 veces más rápido. No lo llevaron a fondo. Lo llevaron hasta un punto. Y cuando no llevas las cosas a fondo, le dejás lugar a que los demás se te metan, te empiecen a comer esa distancia. No generás suficiente distancia como para que no te agarren más. Y ellos no lo llevaron a fondo. Jugaban con 2 pivots, jugaban con no tirador. Es decir, había, en ese momento no lo sabíamos. Hoy, en retrospectiva, ves que había 10 niveles más para arriba. Pero esa discusión estuvo y todo eso que estamos hablando pasó absolutamente. Hoy vemos el producto final, que tampoco es final, está en constante evolución, pero ya no hay nadie que discuta los números. Los números no se discutan, a lo sumo no lo entiendo, a lo sumo que empezó, los números no sirven para nada. Después, la misma evolución de la discusión. Los números no sirven para nada. Sí, pero no te dicen todo. Sí, no, pero... Y ahora te dicen, bueno, pero también hay otras cosas. Estamos en el paso 3. Claro, no sé en qué paso estamos, pero escúchame, pasaste de que era una pavada todo esto a que, bueno, pero también hay otra cosa. Como ya me estás tratando al final, ¿entendés? De meterme un bocadito subjetivo como para poder opinar. Es decir, ya el lugar en donde está la discusión hoy es un lugar completamente diferente que, por ejemplo... hace 15 años cuando yo llegué a la NBA. Ahora, por ejemplo, vos acá, ¿no? En Varese, que tuviste un año, más allá de lo de la sanción, que te deja en un lugar irreal, con un presupuesto de los más bajos. ¿El más bajo? El más bajo. A ver, no hay números oficiales, ¿no? Es un cálculo. ¿Crees que estás en el paso 2 de los que decís? Nosotros no somos un poquitito de... No, nosotros no somos una escuadra disruptiva, no estamos, que esto es importante, ¿no? Porque pasa un poco que esto se cree, nosotros no inventamos, todo lo que hacemos acá ya lo hizo alguien, todo, absolutamente todo. ¿Italia? Bueno, a ver, vos podés achicar el argumento lo más chico posible y en algún momento seremos los primeros de alguna parte, de Varese, de de Manao, lo podés ir achicando. Es un marco importante. Pero vos no podés llamarte disruptivo solamente por haber hecho algo en un... O sea, la gente disruptiva es disruptiva a todo nivel. Nosotros pero no por somos ejemplo, en así. Europa, ¿hay muchos que hacen lo que decís vos acá? No sé si hay muchos. Jugamos distinto a los demás y eso te da una pequeña pista de que están dando, no quedes tranquilo. Te da una pequeña pista de que no hay mucha gente que lo hace o que hacen cosas diferentes. No, pero nosotros no somos un equipo disruptivo. Todo lo que hacemos nosotros ya lo hizo alguien. Nosotros no tenemos ni los recursos humanos, ni los recursos económicos, ni la capacidad, ni la inteligencia como para poder crear modelos propios, proyectos propios, métodos propios. Nosotros tenemos siempre, el 100% de las veces que agarrar el trabajo hecho de otra persona, copiarlo y en algunos casos adaptarlos, casi todos los casos escalarlos, casi todas las veces para abajo. Pero si tuvieras más plata, sería este mismo plan, quizá con, no sé si decirte mejores jugadores, pero con, digamos, ahí podrías marcar la diferencia. No te cambiaría la idea ni el plan. O sea, no me cambiaría la idea del plan. A este nivel, digamos, de todo lo que es Sport Science, estadística y demás, no voy a llegar nunca a tener la plata necesaria como para discutirle, por ejemplo, a Minnesota Timberwolves. Yo tengo que ir y agarrar lo que ellos hacen y tomarlo por válido. No voy a llegar nunca con mis recursos a analizarlo
lo suficientemente profundo como para poder discutírselo. Tienes que bajarlo a tu nivel. Si ellos dicen que esto es, yo tengo que asumir de que ya que todo lo que hicieron va a ser mejor de lo que yo puedo hacer para analizar esa conclusión final. Entonces yo agarro lo que hace otro, ya lo que hizo, y lo veo como lo... Nosotros agarramos una cosa, qué sé yo, esto, cualquiera. Ok, ¿lo podemos hacer? No, vale, no sé, tanto, no, listo, pum, fuera. ¿Esto lo podemos hacer? No. ¿Esto lo podemos hacer? Sí. Ok, pum, ¿cómo? Y lo empezamos a ver cómo lo hacemos y lo adaptamos. ¿Esto lo podemos hacer? No, pero ojo, lo podés hacer el 10%, listo, pum, este sirve. Y agarramos todas las cosas que ya están hechas de alguien y las aplicamos, y no buscamos solamente en la NBA. La mayor cantidad de cosas viene de la NBA, pero no solamente en la NBA. Buscamos cosas que han funcionado en otros lugares similares al nuestro, ¿no? Y las intentamos aplicar, pero no somos una escuadra, un equipo disruptivo. Para ser disruptivo vos tenés que ser quien crea esas cosas y que crea algo que nadie sabía y que es mejor que lo que había hasta ese momento. Esa es la gente disruptiva, no es nuestro caso. A ver si se entiende la pregunta, no es una comparación, pero veo muchas cosas que recuerdo en el comienzo de Pepe con el proyecto de Bahía Basket. ¿Tiene cierto hilo conductor? Pues, sí. Obviamente todos sabemos que con Pepe, con Pablo, hay una especie de mesa chica, por decirlo de alguna manera. Sí, tiene mucho que ver con lo que hacen. De hecho, nosotros usamos mucho el proyecto de ellos para acá como ejemplo, porque como es correcto, ¿no? Te focalizás con la parte de básquet, pero esto va mucho más allá de básquet. Nosotros tenemos un proyecto muchísimo más horizontal, abarca mucho más que básquet. Tenemos todo un sector juvenil, pero también tenemos toda una parte de CSR, de Corporate Social Responsibility, que hacemos un montón de cosas en las escuelas y demás. Tenemos toda una movida de marketing, tenemos toda una movida de venta de tickets. Es decir, buscamos, o sea, abarca mucho más, y buscamos todo este tipo de metodologías para todos los niveles. Claramente, cuando vos agarrás el costo-beneficio, una cosa que te hace ganar un partido vale muchísimo más que una cosa que te hace ganar 5 tickets más vendidos, ¿no? El impacto que tiene el básquet es inigualable, incomparable con ningún otro área de lo que nosotros hacemos, pero no es solamente lo que hacemos mucho más que eso, a pesar de que interesa menos, como justamente tiene que ser. Por eso te digo esto, por el tema de Pepe, ¿no? Pepe creó una cosa increíble a nivel social, cultural y deportivo en un lugar que es muy difícil trabajar, y eso lo pone en un lugar claramente que hace que nosotros querramos copiarlo, verlo, analizarlo, robarle ideas, escucharle cosas. O sea, hablamos mucho del proyecto de Pepe acá. Ahora, te hago estas preguntas, por ejemplo. Vos lo hiciste este año con un presupuesto bajo, te fue bárbaro deportivamente. Vuelvo, más allá de la sanción que no te permitió jugar los playoffs, eras muy posible candidato a semifinales o a estar en la discusión. ¿Cuánto te condiciona lo deportivo para que vos puedas decir, mantengo esta idea de este tipo de juego? Porque si terminás último o terminás anteúltimo y te vas al descenso, no te sirve tampoco. Eso último que vos acabas de decir va en la misma línea, es un poco más grande, es un poco más abarcativo, pero va en la misma línea que el tiro de Yul. Es decir, que vos te vaya mal, nosotros somos un equipo que tiene el peor presupuesto, vos te vas al descenso. ¿En qué momento te hace pensar, digamos, que no te sirvió? Te sirvió, si es lo lógico. Si es lo lógico, ¿no? A lo sumo no sobreperformaste. Pero no es por cómo jugaste, por el sistema. O sea, al final vos tenés que tener mejores jugadores, es decir, pero no significa que vos vas a ganar. O sea, nosotros ganamos 17 partidos, no ganamos 30, jugamos 30, ganamos 17. Es increíble, pero perdimos 13. Nadie te garantiza ganar. Los que ganan son los jugadores. Ellos tienen que meter los tiros. Vos lo que haces, nosotros todos, desde el management hasta la persona que limpia el estadio, desde el más importante hasta el que viene a limpiar el estadio, lo que somos facilitadores, somos gente que buscamos todos los días de nuestra vida cómo podemos hacer para que ese jugador esté un poquito así más cómodo, cómo podemos hacer para que esté solo el entrenador, ¿no? Ponerlo en el sistema. ¿Cómo podemos hacer para que esté menos cansado el preparador físico, poniéndolo en forma? ¿Cómo podemos hacer para que le duela menos la rodilla el kinesiólogo todos los días tratándolo? ¿Cómo podemos hacer para que duerma mejor?
conseguir un poco más de plata, así, un hotel mejor, habitación individual, comida, y así lo vas escalando y vas llegando, y, o sea, mientras más te vas alejando, los anillos, ¿no?, de management, mientras más te vas alejando, menos influencia directa vos tenés con el partido, el jugador, máxima, entrenador, y te vas alejando y termina uno que termina siendo esta nota que eventualmente genera un awareness del brand, que genera y eventualmente termina cayendo adentro de la cancha de básquet con un poco más de plata, con un poco más de gente en las tribunas, con un compañero mejor, con un entrenador mejor, con un sistema mejor, con lo que sea. Y al final del día lo único que haces es poner al jugador en la mejor situación posible para que él haga su magia. O sea, él va a meter el tiro. No hay nada que vos puedas hacer para que, o sea, todo esto que hablamos, una vez que ya pasó todo eso, el tipo agarró la pelota, va a tirar, tu destino depende de esa mano. Entonces eso, vos no podés hacer un proyecto para ganar, eso no existe. No podés generar un tiro para meter 2 puntos, eso no existe. Vos podés generar situaciones que son favorables a vos. Entonces, volviendo a tu pregunta, que nos vayamos a la B está en el mazo, es una carta que está en el mazo, así como que salgamos campeones. Son 2 cartas que están en el mazo. La de la B, que no es la B, la Due, ¿no? Vamos a hablar en términos italianos, ¿no?, está más veces. La de campeonato está menos veces, pero está. La lógica sería... ¿Okay? Más la lógica está, exacto. También está la de playoff, también está la de Europa, también está la de zona tranquila, también está la de... Hay un montón de cartas en el mazo que están ahí. Todas en algún momento van a salir. Todas en algún momento van a salir. Lo que vos haces es maximizar tus posibilidades y intentar, o sea, que te salgan las cartas, jugar las cartas bien para que te salgan las que vos querés que te salgan. Pero están en el mazo. Eso no se puede cambiar. Nosotros creemos que hay una manera de hacer las cosas. Estamos convencidos de que hay una manera de hacer las cosas. Eso no cambia por ganar o perder. Porque a la corta puede pasar cualquier cosa. Los eventos son binarios. Pero a la larga se acomodan. Y a la larga creemos que va a pasar lo que nosotros creemos que va a pasar. Si tenemos razón, esa es la línea que va a ir el equipo. Pero no te garantiza que en la corta te vayas a la B. Como no te garantiza que hubiéramos ganado a Pesaro la Copa y después hubiéramos ganado 2 partidos más, seríamos campeones este mismo año. Entonces, esas 2 cosas pueden pasar todo el tiempo. Una pesa mucho más que la otra, pero pueden pasar todo el tiempo. A la larga, nosotros estamos confiados de que las cosas van a ir en una dirección. En la corta, la muestra tiene muchísimo más ruido. A ver, en tu carrera y en tu vida como jugador siempre fuiste del... Este es el problema, lo pasamos, y si no lo pasamos, o sea, ir dejando atrás, o sea, no cargarte los problemas encima. Me acuerdo siempre cuando a Chapu lo bajaron 2 días antes del Mundial, que no está Chapu, listo, ya está, no está Chapu, no hay que pensar en Chapu. Ahora acá vos sabés que tu equipo obviamente revolucionó un poco la temporada, con lo cual tus jugadores, que supongo que serán económicamente más accesibles que otros para los demás equipos, te los van a venir a sacar, y en tu plan... Creo, sospecho que la elección del personal es clave, porque justamente vos necesitas que si en esa esquina hay que tener un buen tiro, vas a analizar analíticamente en el mundo del mercado qué jugadores cumplen ese rol mejor y quién es accesible para tu presupuesto. Si te sacan jugadores o incluso el entrenador a medida que va pasando tu proyecto, ¿eso está en parte del plan de decir cómo voy a reaccionar a esas cosas, o te complicaría mucho sostenerlo si todos los años tenés que hacer mucho cambio? No, o sea, vos tenés que, o sea, nosotros hacemos un análisis, creemos que es bastante simple, en el sentido de que vos tenés el peor presupuesto. Si vos jugás tu presupuesto, terminás último, ¿no? Una sobresimplificación. Sí. Jugala conmigo, la sobresimplificación. Si vos querés pagarle a un jugador 1 y que te juegue 2. Entonces, todas estas cosas que nosotros hacemos son para maximizar las posibilidades de que ese jugador te juegue más de 1. Ponele 2, ideal, pero más de 1, ¿no? Porque si te juega 1, te vas a la B. Y en esa línea es la misma lógica a la hora de hablar de renuevo. Si vos tenés a un jugador que le pagás 1, te juega 2 y lo renovás por 2, ya estás de vuelta en el mismo problema, porque hay otro que vos le pagabas 1 que ahora le puede pagar 0. ¿Okay? Entonces ya estás en el mismo problema. Entonces, eso es parte de lo que somos nosotros hoy. Nosotros tenemos, digamos, si vos lo querés ver, empujamos de 2 lugares. ¿Cómo podemos maximizar
nuestros recursos en la cancha. Y a la misma vez, desde otro lugar, desde el lado corporate de la sociedad, cómo podemos aumentar los recursos para no tener que agarrar pagarle uno y que juegue dos, para poder darle a uno dos, que juegue dos y estar bien. Entonces vos tenés que subir tu budget a la zona tranquila, al 8º puesto, al 7º puesto, al 10º puesto. Entonces son dos trabajos que van a la vez. Esto es, yo te voy a dar tiempo para que vos me pongas en un lugar en donde yo no tenga que hacer esto. Sin embargo, cuando haga esto, en vez de salvarme el descenso, salgo campeón. Como si yo estoy 8 y juego 8, juego playoff. Pero si jugué 10, salgo campeón, ¿entendés? Entonces el beneficio es mucho mejor. Eso es un trabajo, digamos, de las dos áreas que trabajan juntas para lo mismo. Ahora, hoy, para Canestro Varese, no es un destino final. Ningún jugador sueña con llegar a Paracanestro Varese, como por ejemplo sí es Olimpia, como por ejemplo sí es Chesca, sí, Virtus, Real Madrid. Entonces hay jugadores que van y dicen, yo quiero jugar en Madrid y me quiero quedar. Cuando vos sos destino final, entonces ahora es distinto, porque los jugadores sueñan con llegar y quieren quedarse. Los jugadores vienen a Paracanestro, nosotros nos llamamos Pogo Team, ¿viste el Pogo, el palito que salta? O equipo trampolín, como claro, quieras llamarlo. Claro. Entonces los jugadores vienen acá porque dicen, yo voy a ir ahí, que juegan bien, que entrenan bien, que voy a mejorar y el año que viene me puedo ir a tal lugar. Nosotros no podemos pelear contra eso, porque no tenemos presupuesto. Si nosotros tuviéramos un approach como si fuéramos un destino final, no lo contratás a X. Exacto, a Tavares. Contratás a uno que vale muchísimo menos. Por ende, esos que quieren quedarse acá para está siempre son jugadores de nivel muchísimo más bajo. Entonces vos tenés que buscar ese trampolín, tenés que agarrar a ese jugador a sabiendas de que ese jugador no quiere estar en Varese, quiere irse a Olimpia, quiere saltar en el trampolín para irse a Olimpia. Nosotros podemos luchar contra eso, pero no tenemos argumentos, no tenemos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo abrazamos. Ok, perfecto. Vos te querés ir a la NBA, vos te querés ir a Olimpia, vos te querés ir a la Euroliga. Genial, venite. Pum. Cuando te vas, el próximo. Cuando te vas, el próximo. Cuando te vas, el próximo. Claramente es algo difícil de hacer. Por ende, nosotros no podemos estar en este lugar mucho tiempo. Y es lo que te decía antes. La otra área tiene que buscar la manera de subir los recursos para que esto no sea una necesidad absoluta para mantener la categoría. Sí, te iba a decir, ¿no? Porque inevitablemente cuando te escucho me rebota el tema de Bahía Basket, que era una idea similar. Yo recuerdo siempre cuando Pepe la arrancó, por eso te iba a preguntar si tu plan, ¿cuántos años lo podés adelantar, o sea, planificar antes? ¿Hasta cuánto vos podés decir, mi plan es de 3 años, mi plan es de 1, mi plan es de 5? Porque el contexto acá obviamente es totalmente distinto al de Bahía Basket, que creo que es la gran diferencia, y el entorno y la posibilidad de pensar a futuro, sabiendo que no te va a pasar un evento disruptivo el año que viene o dentro de 3. El proyecto tiene una... me río porque cuando empecé yo le había puesto de 10 a 15 años, digamos, claro, cuando empecé a ver las caras de los que lo escuchaban, lo cambié y lo puse un proyecto de 5 años. Pero es una mentira, ¿no? En 5 años no pasa nada. Acabamos de terminar el segundo, no hicimos el 20%, el 40% del proyecto, o sea, no estamos ni cerca del 40%. Con lo cual es un proyecto a largo plazo, probablemente más de 10. Esa es la realidad. La gente se asusta mucho. ¿Por qué se asusta mucho? Porque la gente entiende los proyectos de una manera unipersonal. Cuando yo hablo de un proyecto de 10 años, la gente entiende, vas a estar 10 años. Cuando le digo a un entrenador 10 años, ¿vos querés que yo te dirija al equipo 10 años? Cuando hablas de un jugador, ¿vos querés que juegue? No, los proyectos cobran vida propia. Y a mi forma de ver, no lo leí, no sé de quién es la frase, pero decía algo así como diciendo, si tu proyecto lo podés hacer solo, tu proyecto es muy chico. ¿No? O sea, los proyectos toman vida propia y vos tenés que entender de que vos empezás algo y que vos sos parte de ese algo, de esa máquina que estás creando. Puede ser el fundador o no, puede ser el que la potenció o no, o puede ser simplemente un engranaje o una tuerca o una correa de una máquina que si no estás no funciona y hay que hay que reemplazarla, pero que no sos vos. Que no sos vos, que no es tuyo, que no es unipersonal, que si vos no estás, viene otro y la cosa funciona igual. Bueno, eso creo que eso es lo que somos hoy nosotros, creo que lo somos.
¿Puede decir que sin vos esto puede funcionar exactamente igual? Si la respuesta es negativa, entonces fallamos. Si la respuesta es negativa, fallamos. Lo cual es posible porque recién empezamos, ¿no? Lleva un tiempo, pero esto tiene que llegar a un momento en el cual se vaya quien se vaya, la cosa sigue funcionando exactamente igual, porque si no, tu proyecto es débil. Si tu proyecto es unipersonal, es un proyecto no solo chico, sino que además débil. Los proyectos toman vida propia y no son de nadie. Y esto es algo que tiene que pasar, o sea, innegociablemente tiene que pasar para que esto tenga éxito. Si no, si es unipersonal, va a fracasar. Fracasará cuando se vaya esa persona, fracasará antes, fracasará después, pero va a fracasar. Porque los proyectos unipersonales son chicos. Me imagino la respuesta porque hace 25 años que no estás allá, pero esta idea, se podría decir que en una perspectiva optimista, ¿es la que podría funcionar mejor en Argentina? Esta idea depende, a ver, al final, ¿por qué no en Argentina? Esto es una cosa que a veces incluso con cierta bronca, ¿no? Encaro esta discusión. ¿Por qué? ¿Por qué no en Argentina no? ¿Por qué? Es un poco, abbiamo fatto sempre così, viste, que somos muy italianos. Somos muy italianos. El primer día que vine acá muy lo italiano. pensaba tanto. No, de hecho, la primera vez que llegué, la primera semana, fuimos con Cucho a ver un partido y nos tocan bocina y nos insultan. Yo me quedé, digo, me qué suena raro. esto. Y me dicen, somos italianos. Dice, la gente se confunde, Sí, se cree que tal somos cual. españoles porque 80-20. hablamos español. Pero ni cerca, somos 1000 veces, bueno, te dicen paréntesis. No, nada pero que está ver. perfecto, 80-20. Y por eso muchas cosas que pasan acá, me siento identificado con lo que pasa en Argentina, ¿no? Y la respuesta esta es muy la respuesta que tuve acá cuando llegué. No, porque en Argentina... ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se recontra puede hacer. Si nosotros que tenemos... Vamos a parafrasear para acá nuestro Varese. No tenemos presupuesto. Por eso te digo. Venimos de 10 años de crisis. Estábamos peleando el descenso. Los demás me van a mirar mal. O sea, es decir, ¿quién tiene miedo al cambio? ¿O quién debería tener miedo al cambio? El que tiene un aparato increíble. La NBA tiene miedo al cambio. No tiene miedo al cambio. Podría tener miedo al cambio. La Premier League podría tener miedo al cambio. La Champions League, Roland Garros, Wimbledon, Augusta, la Fórmula 1. El producto que es un producto irrompible, ese tiene que tener miedo al cambio. ¿Okay? ¿Quién no tiene que tener miedo al cambio? El que tiene un producto que es una cagada. Sí, o está semi-roto. Sí, total, ¿qué va a pasar? No tenés nada que ¿Qué perder. peor puede pasar, no? ¿Qué peor puede pasar? Curiosamente, cuando vas a los entornos estos, es al revés. Cuando vas a la NBA, los tipos están cambiando constantemente cambiando. Y cuando vas a lugares como Argentina y alguno tira, y te voy a tirar una que te va a resonar, alguno tira, saquémoslo de censo, se arma un quilombo. Y que después lo podemos discutir 1000 horas, si tiene que estar, si no tiene que estar, es irrelevante, pero alguien tira una idea, es como, estás loco. Estás totalmente loco. Sin embargo, un tipo en la NBA dice, vamos a poner un campeonato en el medio de la temporada. Y nadie dice, estás loco. Vamos a poner play-out. Y nadie dice, estás loco. Vamos a jugar el resto del mundo. Y van. Son mentes mucho más abiertas, mucho más avanzadas, que son capaces de analizar ideas desde otro nivel. Y por eso tienen resultados mucho más avanzados. Y cuando vos venís a estos entornos, olvídate de Argentina. Para acá nuestro Varese. Es mucho, no, acá no se puede cambiar, pero ¿qué tenés miedo de romper? Si lo que tenés no está tan bueno para que se rompa, no vas a llorarlo tanto. El margen de mejora es tan amplio. Bueno, Argentina entra de esa categoría, nuestra liga, nuestra selección, nuestro, no sé, cualquiera, ¿no? Todas las cosas que nosotros tenemos, ahora vamos a hablar de básquet, no hablemos de país porque nos metemos en un lugar que no termina más y que es muy sensible, pero hablemos de básquet que, digamos, somos voz autorizada como para poder hablar. Nada de lo que tenemos a nivel básquet es como para decir, no lo toques, es tan bueno. Algo hay que tocar, porque si no... Exacto. Nada.
En un momento ¿qué tuvimos? La generación dorada. No lo toques, déjalo hasta lo máximo que pueda, no se queda. Ok, ya no está más. Nada de lo que tenemos tendríamos que tener miedo a tocarlo. Es más, tendríamos que decir, ok, hay que tocar todo, hay que cambiar todo. Que es exagerado, ¿no? Tampoco hay que cambiar todo. También estaría mal. Todo y nada son dos palabras malas. Son dos palabras extremistas. Y ese todo o nada, en algún momento, no todo o nada, sino ese cambio, alguna vez lo tuviste en la cabeza, porque vos has dicho que este era un plan que tenías de alguna manera, no sé si para la selección o para Argentina. Sí, son entornos distintos, ¿no? Vos sabés que acá en Italia, no nuestro equipo, son entidades privadas. Nosotros, por ejemplo, hoy está la inspección de la CONTE, es decir, nosotros hacemos todo como si fuera Coca-Cola, lo mismo, igual. Que eso es muy distinto a lo que pasa en Argentina con los clubes, que a su vez es muy distinto a lo que pasa en la selección. Entonces, claramente tiene muchísimos matices. Pero, en líneas generales, la idea era de hacer algo como esto. O sea, nació pensando en la selección argentina. Me imagino la respuesta, pero te la pregunto igual. ¿Quedar afuera del Mundial es trágico? ¿Es No. malo? ¿Qué Malo, tan sí. grave o qué tan preocupante puede ser? A ver, puede ser algo que volvamos a lo mismo. Vamos a hablar para que esto parece una vez más. Vos pensás que tenés que hacer todas las cosas, armás todo un proyecto, todo, pum, se te lesiona un jugador, descendiste. ¿Lo que hiciste está mal o lo que hiciste está bien? No, lo que hiciste está bien, te fue mal. Porque vos estás convencido. ¿Por qué lo hiciste? Porque estás convencido. Ok, listo. Entonces, perdimos. No te pido a los hinchas que estén contentos, no le pido a los sponsors que estén contentos, pero vos, en la reunión esa que hacés, escúchame, esto es lo que había que hacer, perdimos, listo, vamos de vuelta. Bueno, lo que vos pensabas el viernes es lo mismo que tenés que pensar el lunes. El domingo no cambia eso. Ya está jugado el domingo. El viernes ya está jugado el domingo. El lunes vos tenés que pensar lo mismo que el viernes, ¿ok? Y volver a trabajar de lunes a viernes para el próximo domingo. Ahora, vamos a Argentina. Lo que vos pensabas el viernes antes de jugar contra la Dominicana es lo mismo que vos tenés que pensar el martes después de jugar contra la Dominicana. O el lunes, ¿ok? Si vos pensabas que estaba todo bien y que era el camino correcto, lo tenés que mantener. El lunes o el martes lo tenés que mantener. Si vos el viernes pensabas que estaba todo mal y que era un desastre, lo tenés que mantener. Incluso si hubieran ganado, ¿ok? El partido de Dominicana no cambió absolutamente nada eso que pasaba, no cambió un montón de cosas. Si vos tenés el mismo approach que tengo yo, el partido dominicano no cambió absolutamente nada. A mi forma de analizar la selección argentina, el partido de Dominicana no cambió absolutamente nada. Sí, bueno, ahora no jugamos. ¿Y qué? A ver, esto en algún momento ¿es la primera vez? Iba a pasar. ¿Es la primera vez? ¿No había pasado? Ok, listo. Entonces, iba a pasar en algún momento, está claro que después de tu retiro era más posible que empezara a pasar. Y nosotros no estábamos menos 10 contra Canadá en Venezuela y no tiró Barea el triple para dejarnos afuera del Juego Olímpico y no perdimos con Venezuela en el 2003 antes de ir a... O sea, ¿cuántas veces nosotros estuvimos en esa situación? Nosotros, no la selección argentina, nosotros. Pero la bola caía adentro. Bueno, y podría haber caído para afuera. Tu frase cae adentro o cae afuera. Ok, bueno. Listo, no hubiera sido lo mismo. Si no teníamos la medalla dorada, no hubiera sido lo mismo que tenerla. Bárbaro, estamos de acuerdo. Pero bueno, tiro Chapu para España, al revés. Exacto, al revés. O sea, ¿cuántas veces estuvimos en esa situación? Bueno, tocó justo después. No cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente nada. Para bien o para mal. No cambia. También pasa con lo otro. Vamos a poner otro ejemplo para salirnos de Argentina y para la nuestra veces. Real Madrid. Si vos hace un mes pensabas que Chus no era el entrenador, hoy tenés que pensar que Chus no es el entrenador. Aunque ese sería campeón. Porque vos lo pensabas hace un mes y no cambió nada. Y si vos pensabas que no era el entrenador y perdían 3-0 con Partizan, era tu entrenador. Bueno, esto entiendo que no es muchas veces así, pero esta es la manera correcta, a mi forma de ver, de manejar las cosas. Para ir cerrando, me acuerdo en su momento, que creo que ya fue hace mucho, que te hiciste tu casa en Palomar, te compraste en Palomar, parecía que tu intención era, no sé si apenas retirado en algún momento, vivir en la Argentina. ¿Te cambió la idea? ¿Te expulsa un poco lo que pasa en el país? ¿O esto es hoy y no pensás demasiado para adelante? Pasaron cosas. Pasaron Qué cosas. Buena frase.
pasaron cosas. El mundo va en constante evolución y nosotros vamos de la mano de eso. Nada, yo quería volver, siempre quise volver, pero bueno, hoy no es la misma Argentina que cuando me fui. Y no es la misma Argentina que 10 años después de que me fui. Y no es la misma Argentina desde hace 5 años. Y bueno, hoy me fui a buscar otras cosas que sentía que no... Por ejemplo esto. Hoy siento que acá, Italia, que no es perfecta. Mirá, me acaban de liquidar con una penalización de 16 puntos, que yo creo que es tremendamente injusta. Pero, es decir, no... Pero te permite trabajar y hacer cosas que está muy difícil en Argentina. Está muy difícil. No es casualidad que toda la gente válida tarde o temprano busca irse. Tarde o temprano busca irse. No es casualidad. Y bueno, ya está. ¿Qué va a ser? Hoy siento que no está... No se justifica, no se justifica, que no dadas las condiciones. Sí, no están dadas las condiciones, que lo mejor para mí, para mi familia, era hacer otra cosa en otro lugar, como por ejemplo Italia y como por ejemplo este proyecto que tenemos acá en Paracanestro Varese, y lo hice. Y a nadie el mundo le gustaría más que a mí en 5 años estar dándote la respuesta opuesta. Pero al final del día, ¿no? Y me meto en un quilombo que no sé si tengo que meterme, pero al final del día vos decís, ok, tenemos que ir para ahí, ¿no? ¿A dónde querés ir? Allá. Ok, tenés que hacer un paso para ahí, está lejos, está re lejos. Pero si vos vas para allá, cada vez está más lejos. Bueno, hay un punto, siento yo, que tenés que decir, empiezo el con primer paso para allá. Entonces ya estoy un paso más cerca. No siento que estamos en ese lugar, no siento que ese primer paso se dio. Entonces, lo veo lejano hoy. Muchísimas gracias por recibirnos, fue un placer enorme charlar con vos. Cerramos acá desde Varese con el señor Luis Scola, nos vemos en la próxima.